Monkey Man, dirigida y protagonizada por Dev Patel, nos sumerge en las sombras de la noche, donde la delincuencia urbana se entrelaza con la luz artificial del neón. A pesar de enfrentar desafíos como la financiación al borde del abismo, lesiones en el set y cámaras rotas durante la pandemia del COVID-19 en la India, la película logra llegar a la pantalla grande gracias al respaldo de Jordan Peele y Monkey Paw Productions. La trama sigue a Kid, interpretado por Patel, en su búsqueda de la venganza por la muerte de su madre, llevándonos a un mundo de luchas clandestinas y oscuridad nocturna. Aunque evoca el tono de la saga de John Wick, Monkey Man es más que una película de acción. Es un Frankenstein postmoderno, una parodia autoconsciente que desafía los límites de lo convencional y cautiva con cada cita cuidadosamente colocada. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno incertidumbre y emociones a flor de piel. En un oscuro rincón de la ciudad, dos enmascarados se enfrentan en un ring desgastado, el aire cargado de adrenalina y expectación. Entre los contendientes destacaba un enmascarado de simio, cuya presencia impone respeto en el público. A pesar de su valentía, terminó siendo arrojado fuera del cuadrilátero. El presentador, apodado Tigre, anunció al vencedor como el Rey Cobra, aunque para sorpresa del joven enmascarado, el premio no era el dinero prometido. La decepción inundó al joven, quien confrontó a Tigre, recibiendo como respuesta una sugerencia macabra: más sangre para el próximo espectáculo. Mientras tanto, en las noticias, Baba Chakti, un gurú en ascenso, se codeaba en la élite del país, ganando popularidad entre las masas. Intrigado por ciertos rumores, el joven se reunió con un amigo que le proporcionó información sobre la misteriosa Reina Kapoor, una figura poderosa en un burdel local. Movido por un interés oculto, el joven contactó a unos ladrones para ayudar a alcanzar su objetivo, demostrando su habilidad en el arte del robo. Se acercó personalmente a la oficina de la Reina Kapoor, entregándole su cartera como un trofeo de sus supuestas hazañas. De recompensa no quería obtener dinero, ofreció sus manos quemadas como prueba de su determinación, solicitando desesperadamente un trabajo. La mirada del joven se detuvo en una fotografía enmarcada, desencadenando una marea de recuerdos sombríos. La Reina Kapoor, tras un breve intercambio, accedió a ofrecerle un puesto en su establecimiento, con la advertencia de mantener la boca cerrada. Así, el joven se sumergió en el trajín de la cocina, donde conoció a Alfonso, un individuo que le puso a prueba con tragos y charlas. Sin embargo, el jefe del área intervino, instruyendo al joven a no interferir. Decidido a ascender en la jerarquía, adoptó el alias de Bobby y se aventuró en la noche en búsqueda de un producto ilícito llamado Rayo. Guiado por un niño conocido, se encontró con un vendedor de armas, mostrándole así una pieza más discreta que le resultó convincente. En su puesto de trabajo, Bobby fue testigo de una colorada discusión entre la Reina Kapoor y una de sus chicas, encargada de reclutar a nuevas empleadas. La situación cambió cuando la reina ordenó a Alfonso adquirir un estupefaciente para satisfacer a los invitados VIP, entre ellos Ranan, el jefe de policía. Aprovechando la oportunidad, Bobby persuadió a Alfonso para que lo promoviera al sector VIP, ofreciéndole una lucrativa posibilidad de ganancias. Convencido, Alfonso apostó fuerte en un encuentro clandestino de lucha, como Bobby había sugerido, y ganó una suma considerable cuando su favorito, Kang, emergió victorioso. Así, Bobby se integró como mesero en el exclusivo sector VIP, bajo la tutela de Alfonso, quien le presentó a los selectos clientes del local, hombres bien vestidos que pagaban por la compañía de las mujeres más deslumbrantes, traídas de todas las partes del mundo. Surgió la pregunta sobre la presencia policial en estos ambientes, a lo que Alfonso confirmó su asistencia, aunque en una sección más arriba. Después de su turno, Alfonso ofreció llevar a Bobby en su amada motoneta, una pequeña maravilla a los ojos del joven. Durante el trayecto, Bobby reflexionó sobre la disparidad económica que separaba sus vidas, aunque admiraba la determinación de Alfonso por destacar a pesar de sus orígenes humildes. Una noche, mientras servía vino, Bobby cometió un error que resultó en una humillación por parte de un cliente. Su acompañante trató de desviar la atención, pero el cliente se volvía demasiado insinuante. Sumido en recuerdos dolorosos de su infancia, Bobby se retiró para encontrar consuelo en la tranquilidad de la noche, donde encontró un perro hambriento al que alimentó con compasión.
Encontró a la mujer que lo había ayudado en el incidente anterior, quien lo aconsejó abandonar el trabajo si no podía soportar lo que veía. A pesar de ello, Bobby continuó, dedicando tiempo a practicar su puntería con el arma que había adquirido y cuidado al perro en secreto. Sin embargo, su rutina agotadora lo llevó a perder todas sus peleas, dejándolo gravemente herido. Además, la estricta seguridad del lugar complicaba aún más las cosas. Una noche, mientras esperaba el perro en el callejón, descubrió un método para pasar su arma. Al ser llevado al salón VIP por Alfonso, Bobby presenció una escena de locura desenfrenada, donde la joven con la que se había encontrado anteriormente estaba siendo excesivamente cariñosa con el policía cuya cicatriz evocaba recuerdos desagradables en Bobby. Se retiró al baño para recobrar la compostura y considerar su próximo movimiento. Mientras el policía se mofaba de la pierna amputada de Alfonso, el joven apareció ofreciendo la droga deseada. La bella joven notó el arma que portaba, pero guardó silencio. El exceso de consumo afectó al policía, quien se retiró al baño para limpiarse la nariz. Aprovechando la oportunidad, el joven irrumpió y apuntó su arma buscando vengar a su madre. Sin embargo, descubrieron que no estaban solos. El enfrentamiento se desató y a pesar de su defensa, el arma del joven fue arrebatada, obligándolos a luchar cuerpo a cuerpo. Cuando los hombres del tipo llegaron, el joven intentó huir por la ventana, pero falló. Herido, se aferró a la escalera de emergencia. Al llegar al estacionamiento, tomó la moto de Alfonso, escapando con él a toda velocidad. Perseguidos por la policía, el joven logró despistarlos momentáneamente, pero un encuentro desafortunado con una niña los detuvo. El joven fue arrollado por una camioneta mientras Alfonso lo intentaba ayudar antes de huir al ver a los perseguidores acercarse. Semi-inconsciente, el joven fue capturado por la policía, quienes planeaban entregarlo a su jefe. Sin embargo, repentinamente se levantó y atacó a los agentes, escapando y saltando a otra camioneta en movimiento. Se escondió en un burdel, donde el enfurecido dueño intentó matarlo con un hacha. En la violenta lucha que siguió, el joven demostró una ferocidad desesperada, incluso arrancando la nariz del agresor en un acto desesperado por sobrevivir. Mientras la policía irrumpía en el lugar, Bobby se vio obligado a huir por los techos, pero fue sorprendido por un helicóptero que lo impactó, lanzándolo al río. Sumergido en el agua, los recuerdos de su madre le dieron fuerzas para seguir adelante. Un grupo de aldeanos lo rescató y cuidó de sus heridas. Al despertar, se encontró frente a la estatua de los dioses Parvati y Shiva, mientras la voz del guardián del templo, Alpha, se presentaba. Le explicó que sus heridas habían sido sanadas por los dioses y que quizás tenía un propósito para él. Ante la posibilidad de escapar de la persecución policial, Bobby reflexionó sobre su situación. Mientras tanto, el policía corrupto informaba al gurú Baba Shakti sobre las acciones del joven. Shakti, preocupado por los obstáculos que representaba, ordenó capturarlo antes de que fuera demasiado tarde. Por la noche, Bobby se reunió con las personas que habitaban el templo, compartiendo comida y refugio sin importar sus diferencias religiosas o de orientación sexual. Aunque sus sueños se habían visto afectados, el guardián del templo lo llevó al gran árbol plantado por el mismísimo dios Shiva, cuyas raíces tenían una poderosa toxina capaz de abrir la mente de quien pudiera resistirla. El joven, decidido a enfrentar su pasado, comenzó a ver con claridad los recuerdos de su niñez. Cuando el policía corrupto llegó a su pueblo bajo las órdenes de su líder para desterrar a los habitantes, escondido por su madre, presenció imponente cómo ella intentaba defenderlo, resultando gravemente herida en el proceso, ya que el policía, después de ser cortado por ella en la oreja, la golpeó y le prendió fuego. El niño intentó ayudarla, y es así como se quemó las manos. La culpa lo atormentó desde entonces, pero el guardián del templo le mostró que sus acciones, aunque no pudieron salvar a su madre, demostraron valentía y amor. Mientras tanto, en las noticias, crecían las acusaciones contra el gurú por la toma de tierras de los campesinos, aunque él se defendía argumentando que lo hacía en beneficio del pueblo. Mientras el país se sumía en protestas tras los comentarios del líder político Adesh Joshi, al fin al gurú, el joven se dedicaba al entrenamiento en el templo, impulsado por el ritmo de los tambores que marcaban su esfuerzo. Junto a otros habitantes del templo que recordaban tiempos de lucha, el joven continuó su entrenamiento, encontrando la fuerza que tanto necesitaba para enfrentar su destino. Sin embargo, la paz del templo se vio amenazada cuando un miembro fue brutalmente golpeado por los hombres del gurú, quienes reclamaban el templo como propio. Ante esta injusticia, el joven se vio obligado a actuar recordando que aquellos que lo ayudaron en su momento merecían su apoyo, convirtiéndose de nuevo en el hombre mono. Con una gran apuesta de su amigo, el joven demostró su determinación en la primera pelea al noquear a su oponente de un solo golpe, dejando al público y al presentador atónitos. Sin embargo, el presentador desafió al joven trayendo a un oponente aún más formidable, pero el hombre mono logró vencerlo, ganándose la ovación del público por primera vez.
Mientras tanto, en el templo, encuentran una mochila llena de dinero con una nota enigmática que insta a recordar quiénes son. Llega el día clave, donde el gurú se reúne con su socio político para planear sus siguientes movimientos, pero el hombre mono está listo para atacar con la ayuda de sus miembros del templo. El joven irrumpe en la cocina acabando con los guardias y tomando un cuchillo para enfrentar a más en el ascensor. Una explosión en la cocina alerta a todos y el joven se presenta con un pirotécnico en la mano, sembrando el caos y enfrentándose a los secuaces del policía de manera espectacular. Con la ayuda de sus nuevas aliadas inicia una masacre. Mientras busca al policía, la reina Kapur intenta detenerlo, pero la bella joven interviene y la mata antes de que pueda cumplir su amenaza. Antes de retirarse, el joven le corta el dedo a la reina por si lo necesita en el siguiente nivel. En el piso superior se encuentra con el hombre que arruinó su infancia, pero esta vez mejor preparado. En un brutal enfrentamiento, el joven demuestra su habilidad y determinación, finalmente acabando con la vida del policía y cerrando así un capítulo oscuro en su pasado. El joven confronta al líder, recordándole las vidas que ha arruinado. Distraído por un helicóptero, el gurú lo ataca con un clavo oculto en sus sandalias, hiriendo gravemente al joven. Con determinación, el joven se sobrepone y usa el mismo clavo para acabar con la vida del gurú. En sus últimos momentos, recuerda a su madre y los momentos felices de su infancia, encontrando un cierre emocional. ¿Y bien, te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y da like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.